Os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos ha manifestado. Quiero empezar esta serie que vamos a dar lectura explícita, concreta, sobre el Concilio Vaticano II, teniendo en cuenta que son puntos fundamentales, conocimiento importante, pertinente para todo cristiano, no solo católico, sino protestante, para que entienda un poco de qué va todo esto, de el Concilio Vaticano II y por qué es importante leerlo. Si no es solamente entendiendo como las directrices de una iglesia universal, al menos para tener conocimiento de qué dice la iglesia y por qué lo dice, ¿no? Es importante saber. Quiero empezar con lo siguiente. ¿Qué es Dei Verbum? Que es el documento al cual vamos a hacer lectura el día de hoy. Dei Verbum significa la palabra de Dios, o propiamente se entiende como sobre la divina revelación. Dei Verbum es una de las 4 constituciones principales del Concilio Vaticano II. Esta constitución fue promulgada el 18 de noviembre de 1965 por Pablo VI, el Papa de la época, y es considerada uno de los documentos más importantes de todo el concilio porque explica cómo Dios se revela al hombre y cómo esa revelación llega hasta nosotros, ¿no? Con plenitud, sin extravío y sin corrupción. Contexto histórico. Como primer aspecto se debe tener en cuenta la situación antes del Concilio Vaticano II. Durante siglos la Iglesia había defendido la autoridad de la Biblia frente a diversos desafíos. Nomás tengas en cuenta todos los concilios que acontecieron durante la historia de la Iglesia hasta el momento, ¿no? En el siglo XVI la Reforma Protestante había planteado el principio de la sola escritura, según la cual la Biblia sería la única fuente de autoridad para la fe cristiana. La Iglesia Católica respondió afirmando que la revelación divina llega mediante, ciertamente, 3 aspectos, ¿no? La Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Sin embargo, durante mucho tiempo muchos católicos tenían un acceso limitado a la Biblia. Es totalmente cierto, tenían acceso limitado. Segundo aspecto que se tiene que tener en cuenta en este tema de entender un poco Dei Verbum: el surgimiento de los estudios bíblicos modernos. Durante siglos, sobre todo entre el 19 y el 20, ¿no?, aparecieron los nuevos descubrimientos arqueológicos sobre la palabra de Dios, estudios sobre manuscritos antiguos e investigaciones históricas sobre el mundo bíblico. Muchos católicos se preguntaban, a ver, ¿cómo interpretar correctamente la Biblia? ¿Cuál es la relación entre la Biblia y la tradición? ¿Puede un católico estudiar críticamente la Escritura? ¿Sí o no? La Iglesia comenzó a responder gradualmente todas estas interrogantes, entre otras. Un paso muy importante fue la encíclica Divino Afflante Spiritu de Pío XII. También invitamos a que se lea, ¿no? Claramente. No sé si leemos lectura acá, pero pues podría estar como de pronto se va a leer. Esto impulsó los estudios bíblicos católicos modernos de la Sagrada Escritura. Muchos consideran esta encíclica como el preludio de Dei Verbum. Ahora bien, el tercer aspecto es, como tal, la convocatoria al Concilio Vaticano II. En 1959, Juan XXIII o San Juan XXIII anuncia el Concilio Vaticano II. Uno de los temas fundamentales sería responder ¿qué? ¿Cómo habla Dios al hombre moderno? La cuestión de la revelación ocupa un lugar central en el Concilio Vaticano II. Por eso es importante que no solo el católico, quien desea vivir santa y sagradamente, la fe y también el católico despistado, además del protestante, entiendan este tipo de documentos, los lean, se enteren. Si no, pues bueno, aquí les vamos a la lectura para que ustedes se enteren del asunto. Bueno, el gran debate durante el concilio. Esta parte es fascinante porque Dei Verbum fue uno de los documentos más difíciles de redactar. El primer borrador, presentado en 1962, se llamaba De Fontibus Revelation. Bueno, esto me voy a poner acá,
que significa sobre las fuentes de la revelación. Bueno, muchos obispos consideraron que el texto era demasiado defensivo, ¿sí? Era como una especie de barrera. No reflejaba adecuadamente los avances bíblicos, no mostraba suficientemente la unidad entre escritura y tradición. Bueno, el debate fue tan intenso que el texto original fue rechazado. Esto fue algo extraordinario. Entonces se creó una nueva comisión para redactar un documento completamente nuevo sobre digamos que este primer documento, digamos, entre comillas, porque uno ve los libros y hay un orden diferente. Bueno, entre las figuras más influyentes estuvieron las siguientes personas. Joseph Ratzinger, que sería después el Papa de la Iglesia, antes de Papa Francisco, que se conoce como Benedicto XVI. Yves Congar, Karl Rahner y Alfredo Ottaviani, ¿sí? Después de varios años de trabajo nació finalmente Dei Verbum. No, pues que estuvieron influyendo sobre Dei Verbum estas personas, ¿no? A grosso modo y digamos en rasgos generales, ¿qué enseña Dei Verbum? Primero, Dios se revela por amor. La gran novedad del documento es que la revelación no es simplemente información y ya. Segundo punto, Jesucristo es la revelación plena. Uno de los mensajes centrales es, Cristo no es simplemente un mensajero, Cristo es la revelación definitiva del Padre. Punto número 3, la escritura y tradición no son rivales. Este punto es crucial para la apologética católica, en especial para este canal. Dei Verbum enseña que la escritura procede de la revelación, la tradición procede de la misma revelación y ambas forman un único depósito sagrado de la fe. Como cuarto aspecto, el magisterio sirve a la palabra de Dios, no al revés. La iglesia no está por encima de la palabra de Dios. Según Dei Verbum, el magisterio la escucha, la conserva, la guarda y la interpreta auténticamente, correcta y debidamente, inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Guiados por el Espíritu Santo. Quinto aspecto, inspiración e inerrancia de la Biblia. Dei Verbum afirma que los libros bíblicos fueron inspirados por Dios, los autores humanos escribieron verdaderamente y Dios actuó a través de ellos, respetando su libertad y cultura, claramente. Bueno, como sexto punto, todos los católicos deben leer la Biblia. Quizás la consecuencia más visible de Dei Verbum fue esta. El documento exhorta ¿a qué? O digamos, ¿a qué personas? ¿No? Sacerdotes, religiosos, teólogos y laicos a tener contacto frecuente con la Sagrada Escritura, con la Biblia. Ahora bien, como punto central, se debe entender por qué Dei Verbum es tan importante, tan fundamental dentro de la vida del católico y de cualquier cristiano. Primero, porque resolvió una pregunta fundamental. ¿Cómo llega la voz de Dios a la iglesia? La respuesta de Dei Verbum es, Dios habla por medio de Cristo, cuya revelación es transmitida en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, interpretadas auténticamente por el magisterio de la iglesia. Por eso muchos historiadores consideran que Dei Verbum es el documento que renovó la relación de los católicos con la Biblia en el siglo XX. Uno puede decir, sí, bastante tarde. A ver, no hay que desconocer toda la historia de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué se tenía un poco de recelo sobre el tema? Debido a que las malas interpretaciones podían infundir dentro de una y única iglesia las divisiones, como le pasa al protestante. Un aspecto fundamental del protestantismo es su división. Y ya lo vimos en video pasado con el tema de que de 15 a 20 iglesias se realizan cada cierto tiempo, digamos, aquí en Colombia, ¿no? El crecimiento es así. Bueno, para empezar con este asunto, daremos lectura directamente de la página oficial del Vaticano, que ustedes la pueden buscar. Y bueno, buscándola pues se darán cuenta de si lo que se lee es correcto, es así o no es así, ¿no? Entonces, bueno, por aquí va a dar... Bueno, compartimos aquí la página oficial donde pueden ver el Concilio Vaticano II, lo pueden seguir si quieren.
Y teniendo en cuenta pues esta página, pueden ver todas las constituciones, las declaraciones y los decretos. Y pues de aquí es donde sale el documento que queremos compartir, que pues digamos que no va a ser la totalidad en un solo video, sino vamos a hacer unos cortes para que se pueda dar, digamos, si se desea escuchar, mientras que se están haciendo otras actividades, se pueda realizar claramente, que esa es como la idea, ¿no? Que a veces el tiempo nos escasea y pues por qué no poder hacer estos espacios que ya que tenemos esa facilidad. Bueno, constitución dogmática de Verbum, que significa o quiere decir sobre la divina revelación. Proemio. Primero, el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace suya, creo que aquí no es cuya, sino suya la frase de San Juan cuando dice: os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y está la cita bíblica. Primera de Juan 1, 2, 3. Por tanto, siguiendo las huellas del Concilio Tridentino y Vaticano I, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando, ame. Capítulo primero. La revelación en sí misma. Naturaleza y objeto de la revelación. Segundo punto. Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos, creo que debe ser como en ellos, para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significativos por las palabras. Y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Preparación de la revelación evangélica. Punto número 3. Dios, creándolo todo y conservando por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas y, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Desde su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación, con la perseverancia en las buenas obras. En su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran como Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperaran la salvación
esperaban al Salvador prometido y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. En Cristo culmina la revelación, punto número 4. Después de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es el ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y, sobre todo, con su muerte y su resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente, con el envío del Espíritu de la verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará. Y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en 1 de Timoteo 6:14 y Tito 2:13. La revelación hay que recibirla con fe. Punto número 5. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, ¿sí? Que viene del corazón un poco, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asistiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Para profesar esta fe es necesario la gracia de Dios, que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios. Abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Las verdades reveladas. Punto número 6. Mediante la revelación divina, quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, para comunicarles los bienes divinos, que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Confiesa el Santo Concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana, partiendo de las criaturas, pero enseña que hay que atribuir a su revelación el que todo lo divino, que por su naturaleza no sea inaccesible a la razón humana, lo puedan conocer todos fácilmente, con certeza y sin error alguno, incluso en la condición presente del género humano. Habiendo hecho la lectura del capítulo número 1 de Dei Verbum, quiero resaltar algunos puntos esenciales que me parecen. Como primer aspecto, Dios, principio y fin de las cosas. Hay una oración muy bonita que dice,
Voy a parafrasearla un poco, de pronto a cambiarla. Dice algo así como, Señor, que todo mi trabajo brote de ti como, si como su fuente y tienda a ti como su único fin. Pero si yo quisiera cambiarla, podríamos decir algo así como, Dios, que todo cuanto hago, pienso o digo, brote de ti como su fuente y tienda a ti como su único fin. ¿Por qué es importante este aspecto de Dios, principio y fin de todas las cosas? Teniendo en cuenta que Él mismo lo dice, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Bueno, por aquí abajo voy a poner el texto bíblico, que no me acuerdo en este momento. Entendiendo que si nosotros, como seres humanos, no partimos de ese principio fundamental que es Dios y tendemos hacia Él, que es el fin último de todo, el mismo sentido de la existencia se diluye, o sea, no tiene sentido, es un completo absurdo existir sin Dios y sobre todo para Dios, ¿no? Bueno, un segundo aspecto que quiero poner como relevante. Mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación. Frente a este punto, hay que tener en cuenta algo que pasa por encima normalmente el individuo, la persona, la sociedad. Cuando Dios se revela, Él imparte e impone unos parámetros, unas directrices, decretos que son inamovibles, fundamentales y perennes. Creo que perenne, aquí si no mal recuerdo el concepto perenne es que no pasa, o perenne sí pasa. Bueno, lo voy a poner como imperecedero para que no vayamos a decir alguna burrada. ¿Qué pasa? Hay cosas dentro de la vida práctica, la moral y la ética, que según Dios no deberían ser violables. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Cómo lo reconocemos? Por medio de las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio y la divina interpretación que hace el magisterio sobre la Sagrada Escritura. Absolutamente importante este aspecto de no tratar de pasar por encima de los parámetros y los deseos de Dios que nos quiere junto a Él en la salvación, en la vida eterna. Porque lejos de Él, lo único que nos espera es la muerte eterna, la condenación. Por eso es fundamental resaltar esto. Importante, no pasar por encima de esos decretos de la voluntad de Dios, porque es Dios, perfección hecha carne, ¿no? En Cristo. Bueno, tercer aspecto que quiero poner. Para profesar esta fe es necesario la gracia de Dios. Uno pensaría, no, yo tengo méritos de que creo en Dios y gracias a mí mismo creo en Dios, o esta fe que me ha sido revelada, el único que tiene mérito de haberla comprendido soy yo. No, si la asistencia divina del Espíritu Santo no sostiene y no asiste a la persona y a la iglesia que es custodia de esta fe, de esta doctrina, la fe termina siendo sosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el asunto de la fe necesita de la gracia del Espíritu Santo, que es aquel que dio esta fe, dador de esta fe, aquel que creó y nos designó y nos dio por revelación esta fe. Solo el Espíritu Santo nos puede sostener y asistir para tener firmeza en la fe y creer estas cosas que a veces superan nuestro entendimiento humano, ¿no? Aunque a la de Verbum habla de que a lo último que estamos leyendo, que por medio de la razón el hombre puede conocer a Dios, ¿no? Bueno. Cuarto aspecto. No hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la segunda venida a la parucía. ¿Por qué es importante que nosotros aquí le hablemos al protestante y a todas aquellas confesiones religiosas que son contrarias a Cristo y a la Iglesia Católica? ¿Por qué? Porque Cristo dejó una única iglesia, una única fe y una única doctrina. Antes de que vuelva, no va a haber o no va a acontecer ninguna otra revelación. Esos cuentos mágicos, un poco cuentos de viejas con lo que veíamos el video pasado, de que, es que el Espíritu Santo se me reveló a mí, o no, un ángel del cielo ha bajado y me ha revelado un nuevo evangelio, una buena nueva. No, por favor, dejemos ya este tipo de falacias, falsedades, mentiras, equívocos
que nos llevan a contrariar la fe y a ir, no solo a contrariar la fe, sino a la fe, sino a ir en contra de lo que Cristo nos dejó por medio de su Santa Iglesia. Una y única revelación dejó el Señor Jesucristo y una única iglesia también dejó para que custodiara esa revelación, que es la fe o la doctrina en la cual creemos. Hay que tener cuidado con eso. Siguiente aspecto, que sería el quinto aspecto. Queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural. La razón nos ayuda ciertamente a entender aspectos de todo este aspecto de la fe. Ciertamente nos ayuda a entenderlo, pero de manera inevitable necesitamos, bueno, como le decíamos, de la asistencia del Espíritu Santo. Pero a ver, este camino de salvación no sobrepasa tanto que nos podría acontecer como San Agustín, que topándose o encontrándose con un niño al lado en las arenas del mar, esté jugando, haciendo un hoyo y queriendo llevar el agua del océano a este hoyo. Nos puede acontecer así como le dijo este niño a San Agustín. Nosotros queremos comprender a Dios, pero no cabe todo un mar infinito como es Dios en una cabeza tan limitada como un agujerito de niño en la tierra, ¿no? No nos cabe la inmensidad de Dios y no podemos comprender la inmensidad de Dios porque somos limitados y finitos. Dios es infinito e ilimitado. Entendamos esa asimetría que tenemos con respecto a Dios, diametralmente. Dios es eterno, nosotros no. Bueno, hay que entender esto, que si nos sobrepasa, tenemos que recurrir no solo a la asistencia de Dios, sino a abandonarnos en esa fe de manera inevitable. Y como último aspecto, sexto, quiero resaltar este punto de que Dios dispuso, Dios, en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, ¿sí? Y quiero caer en esta cuenta de que, bueno, verbo encarnado, cuando yo pienso en verbo encarnado, es acción hecha carne, o sea, es una cuestión que no logramos comprender, pero es tratar de que mis palabras se vuelvan carne viva, realidad, ¿sí? No solamente palabras sueltas. El verbo de Dios se hizo carne. ¿El verbo qué es? La acción, ¿no? Caminar, andar, todo lo que termina en ar, ir. Si no mal recuerdo, esas tres, ¿no? Si yo entiendo que este tema de la acción que me lleva a hacer, ¿sí? A que se ejecute algo de manera correcta y debida, porque es Dios mismo hecho carne, no solamente debo suponer, sino debo de confiar que si Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros, se revela, debo creerle a esa revelación, no solo creer en Cristo, que es revelación del Padre, sino creerle a Cristo, ¿sí? Porque no puedo tener la fe de los demonios que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el escogido de Dios o es el enviado de Dios. Y tiemblan los demonios, no, tengo que creer en esas palabras y practicarlas. Bueno, si el contenido de este canal le gusta a usted, puede suscribirse, darle me gusta, picar a la campanita. Si a usted no le gusta este contenido, puede poner aquí en los comentarios por qué no le gusta el contenido y poner manito abajo. Gracias por llegar hasta el final de este video.